Yo, R&B Productions, Mackenzie, yo, a los privados de libertad, yo. Check, son las 6 de la mañana mientras me despierto. Ya no tengo sentimiento ni noción del tiempo. Es otro día más con el mismo sufrimiento. Cuando escucho un maldito que grita, llegó el recuento. Así comienza el día a nivel penitenciario. Pinto y huevo duro es lo que recetan diario. Me mantengo siempre fuerte para el adversario, pues nunca se ven políticos, solo se ven sicarios. Conocí el menosprecio y la falta de aprecio. Estando en prisión, todas las cabezas tienen precio. Te clavan el punzón si faltas el respeto. Por eso cuida bien tus gestos y tu dialecto. Mentes monstruosas encerradas y sus manos nunca fallan. Hasta el soldado más fuerte pierde la vida en batalla. Hay que ser inteligente, espalda pegada a la malla, para que no sea tu madre la que llore en la mañana. Muy buenas tardes, muy buenas noches a los amigos de Tras las Rejas. Mi nombre es Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro. Como todos los martes a las 8 de la noche, aquí transmitiendo a través de exitotv.net y de todas las emisoras de nuestra agrupación, obviamente de toda la organización de emisoras independientes que, bueno, se confluyen en CR Prensa, en Éxito Radio y otras más que están pues dando una calidad de información y una serie de programas totalmente diferentes, con un contenido realmente con mucho cariño para cada uno de ustedes y por supuesto con una temática que todos los días es interesante, pero que es nueva. ¿Por qué es nueva? Porque tocamos temas que a muchos no les interesa que la gente conozca. Y nuestra misión es, por supuesto, es darle voz a los que no han tenido voz, pero también educar al ciudadano costarricense en sus derechos, en que sepan de la historia que hemos vivido como país y que aprendamos de nuestros errores, que construyamos una sociedad mejor cada día y por supuesto que entendamos que nos necesitamos los unos a los otros en un nuevo pacto social, como siempre lo hemos dicho, dentro de un marco de paz y por supuesto incluyendo a todos, especialmente a aquellos que son más pobres, más vulnerables, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy es un programa muy especial. Hoy aquí tenemos a una, voy a tomar el permiso, casi que una leyenda en el tema periodístico de nuestro país. Le voy a explicar. Cuando uno habla de don Rodolfo Ibarra, uno a mi edad, tiene la referencia de los años 90, verlo en la pantalla de televisión, un hombre que con micrófono en mano hizo grandes cosas, entrevistó a mucha gente importante, pero no solamente eso, en los años 80 es uno de los sobrevivientes de la situación de la penca, un tema que para el periodismo costarricense fue casi que traumático, ¿verdad? Con la pérdida de 3 periodistas y muchos otros heridos en la frontera con Nicaragua. También don Rodolfo Ibarra, y hay que decirlo, es un hombre que se ha enfrentado al poder. Nos tocó verlo en su momento. Yo recuerdo una vez en su última edición de un programa en donde hace una crítica y en el mismo programa, en la noche, ya le dice, sale que ya don Rodolfo Ibarra no va a trabajar más para ese canal, lo cual es inadmisible, ¿verdad? Esa clase de censura le tocó vivir. También nos toca ver a don Rodolfo Ibarra en su momento en las diferentes luchas dentro del colegio de abogados, de periodistas, haciendo casi que de abogado de los mismos periodistas y especialmente luchando con un tema, la censura. Ese tema lo ha tocado una y otra vez. También a don Rodolfo Ibarra lo podemos encontrar ahora en diferentes temas de seguridad y otras que está, y especialmente de prensa. Es un hombre que es multifuncional o polifuncional. También don Rodolfo Ibarra lo podemos encontrar en el tema de lo que habla de libertad de expresión. Y quién más nos puede ayudar a entender hoy lo que nosotros estamos viviendo como país. Para nadie es un secreto que a este país se le está tratando de poner una mordaza a la prensa. Y eso no es algo de hace 15 días. Tiene años en eso. Pero don Rodolfo, vamos a irlo tocando primero la parte histórica y por supuesto vamos a traer a la población el tema reciente. ¿Por qué es importante esto? Porque el famoso cuarto poder de la República, que sería la prensa, hay gente que le interesa que la prensa no hable nada, que sea alineada a unos pocos,
que sea prácticamente la oficina de divulgación de un despacho ministerial o de un gobierno y que te olvide del tema de la crítica. Al político tradicional le molesta la crítica, le molesta el señalamiento, le molesta la denuncia. Y entonces los periodistas de denuncia de nuestro país cada vez son menos. Uno que tenemos aquí al lado y que por eso le agradecemos que haya atendido nuestro llamado es don Rodolfo Ibarra. Y vamos a ir conociéndolo. Don Rodolfo, muy buenas tardes para nuestro público. Va a ser buenas noches porque obviamente este programa tuvimos que grabarlo, ya que le agradecemos que nos haya atendido y que en su trabajo tuvo que sacar, después de su horario de trabajo, sacar un tiempo para atendernos. Don Rodolfo, un placer. Salúdenos a la audiencia de Tras las Rejas y por supuesto, ¿cómo está usted? No, muchas gracias, muy amable por tomarme en cuenta, siempre digo, por acordarse de los periodistas de la tercera edad. Siempre es importante que se acuerden de uno porque es la memoria histórica viviente del periodismo costarricense. Entonces, por eso es que es especialmente importante para mí agradecerte y a tu público que nos tomen en cuenta. Como usted bien lo dice, bueno, buenas tardes, noches. En el momento de esta grabación acabo de salir hace 13 minutos del trabajo, pero no me daba tiempo ya de llegar a la casa y cambiarme y todo eso. Es por eso que estoy todavía en la oficina, aunque ya salí, pero no podía cambiarme de indumentaria. Entonces las disculpas del caso porque estoy con ropa de trabajo. No se preocupe, yo sé que es un hombre de faena. Y vamos a comenzar con esa faena. Don Rodolfo, cuéntenos. Hay gente que no lo referencia a usted y especialmente el hecho de la penca. A las nuevas generaciones no conocen qué ocurrió en la penca. No tienen idea de eso. La penca es casi para las personas, y lo digo con todo respeto, pero yo lo conozco porque me preocupa la memoria histórica. Pero el costarricense de las generaciones más actuales, la penca, lo que le dirá es casi que una música muy famosa de rancheras, pero hasta ahí no tienen una idea de lo que, la connotación que se dio. Y usted es un sobreviviente de la penca. ¿Nos podría hacer en un resumen cortito qué fue lo que ocurrió ahí y por qué es importante no olvidar? ¿Cómo no? En el año de 1983, en septiembre para ser exactos, yo ingresé a trabajar a Telenoticias. En esa época, 5 periodistas hacíamos todo el noticiero, las 3 ediciones. Bueno, éramos tan poquitos que teníamos muchas fuentes a cubrir. Una de ellas para mí era Nicaragua y el conflicto armado que recién había salido en los años 79 y 80. Y estábamos destacados a cubrir principalmente el Frente Sur, que era el que lideraba Edén Pastora Gómez. Como usted bien lo dice, para refrescar la memoria o para explicarles a los que no tienen conocimiento de qué sucedía en aquella época, Nicaragua recién había tenido una revolución, la revolución sandinista. Sin embargo, este golpe que dan los sandinistas lo que hace es quitar a Anastasio Somoza del poder, que era el presidente. Las fuerzas que lo protegían a él, que era la Policía Nacional somocista, se dirige hacia el norte de Nicaragua, frontera con Honduras, y otro grupo que sale de la misma revolución sandinista, pero que no creen en el gobierno de los Ortega, se dirige hacia el sur de Nicaragua, frontera con Costa Rica. Ese grupo del sur es el que lidera Edén Pastora Gómez, con un grupo que se llamaba ARDE, Alianza Revolucionaria Democrática Nicaragüense. La ARDE entonces gobernaba cierta franja norte del río San Juan, y para aquella época, pues, bueno, ya había pasado mucho tiempo de estar en esa lucha, y el gobierno de los Estados Unidos había ofrecido apoyo logístico, militar y económico al Frente Sur, a ARDE, que ya se lo estaba dando al FDN, que eran las Fuerza Democrática Nicaragüense, compuesta principalmente por miembros del ejército de Somoza. Todo
el interés de la prensa nacional e internacional estaba destinado precisamente a buscar a Eden Pastora para preguntarle qué era lo que sucedía. Se dice que en aquella época la frontera Nicaragua-Costa Rica era más permeable que hoy, por no decir que no existían controles migratorios. Es entonces cuando se empieza a buscar a Eden Pastora y en un momento determinado el primo de él, que era Orión Pastora, avisa a los medios de comunicación que Eden va a dar una conferencia de prensa. La conferencia de prensa se convoca de hoy para hoy. En teoría íbamos a ir y venir en un mismo día. Se nos convoca ahí a un hotel de la capital, ahí cerca de La Uruca, y ahí se nos tiene por bastante tiempo. Tanto que tuvieron que invitarnos a desayunar, otros lo pagamos por nuestros propios medios, otros se dejaron invitar por parte de Arte. Despuésito al mediodía empezamos a salir hacia Bocatapada de San Carlos, primero en el río San Carlos, luego en Pangas por el río San Juan. Llegamos al lugar conocido como La Penca, de ahí viene el nombre. Ya en horas de la noche, cerca de las 7 de la noche, empezamos a bajar. En el trayecto mi equipo se había dañado porque las dos pangas que iban habían colisionado en el río y se había metido el agua y había mojado mi equipo. Para resumir el asunto, cerca de las 7 de la noche, mientras se improvisó una conferencia de prensa con Eden Pastora que nos recibió en el lugar, alguien hizo explotar una bomba. En el momento murieron 4 personas, otras más mueren después, pero en el lugar mueren 4 y 23 personas resultamos heridas. Eso es el atentado de La Penca, es el primer atentado contra una conferencia de prensa que se hace en todo el mundo. Nunca había existido un atentado contra una conferencia de prensa. Habían atentado contra periodistas, pero no contra contra el grupo de comunicadores. Bueno, después de eso ya vienen las investigaciones y el asunto queda en nada. Lo que más se aproximó fue una comisión legislativa que dijo, que es con la que yo coincido, la última versión, que dijo que el atentado había sido manejado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, entonces en el poder, que Tomás Borges Martínez, ministro del Interior, había ejecutado ideado el plan, y que el ejecutor era un sujeto llamado Roberto Vital Gaguine, que usó el falso nombre de Per Anker Hansen, haciéndose pasar por un periodista danés que fue el que colocó y activó el artefacto explosivo durante la conferencia de prensa. A muy grandes rasgos, esto es lo que sucedió en La Penca, y por eso cada 30 de mayo conmemoramos esa fecha de 1984, principalmente por las personas que fallecieron en ese momento y por las víctimas que nunca recibimos ni siquiera una prisión preventiva para el autor intelectual y menos al de facto. Ya ambos murieron, entonces quedaremos ahí como en la impunidad, al parecer. Bueno, lamentable, de verdad lamentable, pero es importante recordar para no volver a cometer los mismos errores. Y como sociedad lamentamos que la prensa no haya tenido el respaldo, usted como prensa, ¿verdad? Y los diferentes periodistas, recuerdo a don Nelson y otros más que tristemente han llevado una lucha y prácticamente quedaron en el abandono de por parte del sector institucional, pongámoslo así. Qué lástima eso, pero bueno, vamos a continuar con el programa porque justamente eso nos da el antecedente. Por supuesto que hay cosas anteriores en contra de la prensa, lo cual pues obviamente debido a lo reducido del programa tenemos que resumir, pero sé que esto ha sido una lucha de todos los días, el periodista de enfrentar al poder público no es algo ajeno, es algo normal y especialmente hay que pisar algunos callos cuando usted aspira a que la sociedad entienda que es necesario hacer cambios. Vamos a ver, en el caso suyo, yo lo referencio
allá en Teleamérica, en NC4 en su momento, un periodo muy interesante porque su periodismo era crítico. Hay algo que le gusta al costarricense y le voy a comentar. Al costarricense le gusta que alguien diga las verdades. A lo mejor verdades que ellos no tienen, o sea, la población le da miedo decir, pero que todos concuerdan que eso existe. Y ese tema usted lo va a ver en sus programas. Sus programas transmitían verdades y lo hacían de una forma simple y honesta. ¿Qué pasó con usted en aquella época y por qué salió de este programa? En 1998, el entonces presidente de la República, don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, había introducido una norma presupuestaria que le reparaba bastantes millones de colones en su salario, en la parte que se llama gastos confidenciales. Había un boom en aquella época, como usted muy bien lo dice, todo el mundo lo tenía a pico de boca, pero nadie lo decía o nadie... Había algunas críticas, sí, de algunos sectores, pero eran como muy nobles para no utilizar otro calificativo. Vienen las actividades de fin de año, de fin y principio de año. Yo estaba con Canal 4, cuando Canal 4 era bueno. Tenía un espacio que se llamaba NC4 Sucesos. Bueno, siempre ha sido sucesero, se nota, ¿verdad? Entonces, tenía un espacio dedicado a todo ese trabajo que hacen las diferentes unidades de primera respuesta, le hace Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública, etc. Sin embargo, ese espacio tenía un segmento que comprendía un comentario editorial. Como yo era director de ese espacio, entonces tenía la facultad y respaldo jurídico para hacer comentarios editoriales. Venía haciendo algunos comentarios y yo había preparado en la semana previa del cambio de año, había preparado un comentario sobre el aumento de salario de Miguel Ángel Rodríguez. Cuando viene enero, el primer sábado de enero del 99, mi esposa me dice, acuérdese que usted tiene el comentario del aumento de salario del presidente. Entonces, yo, mira, sí es cierto, ahí lo tengo, voy a sacarlo porque lo tenía ahí en remojo. Y entonces ahí en la redacción empiezo a revisarlo, le quité algunas cosas porque estaba muy fuerte, le bajé un poquito el volumen. Y al finalizar, como faltando 20 minutos para finalizar el programa de NC4 Sucesos, viene el espacio del comentario editorial y hago el comentario. Entonces ahí es donde yo digo, entre otras cosas, que le pido al presidente que no se lleve las arcas del Estado para la casa, que considere ese monto que se había autorregalado en la norma presupuestaria, considerando las necesidades de las familias más pobres de este país, la gente que tenía que salir cada día a trabajar, etc. El comentario sí está cargado de algunas cosas fuertes que se le dicen al presidente de ese momento. En eso soy consciente, pero nunca hubo un insulto, nunca hubo una ofensa. Se le habló con respeto, pero se le dijeron las verdades, ¿verdad? Que prácticamente estaba haciendo un saqueo legalizado de las arcas del Estado, lo cual era cierto. Los años pasaron, que al final me dieron la razón, pero en ese momento, bueno, termina el espacio, las dos centrales telefónicas, la del canal y la del noticiero, se llenan de apoyo, no hubo una sola llamada en contra, y bueno, yo me voy satisfecho para mi casa pensando que todo estaba muy bien. Error. El lunes, bueno, el domingo yo hablo con la que era su directora, Mariela Gutiérrez, y le informo de un incendio que había en Paso de las Flores. Ella me dice, oh, muy bien, vamos a mandar un equipo, murió el asunto. El lunes yo me presento a trabajar, entraba a la 1 de la tarde, normal, me mandan a llamar a la gerencia general del canal.
Y un señor que estaba ahí, don Jorge Valverde, era el director, me dice que cómo está la situación. Yo le explico, vemos la grabación del programa y nada más, entonces yo sigo suponiendo que todo está bien. Eso fue el lunes. El miércoles me mandan a llamar otra vez con un señor Pedro Odio, que le hizo honor al apellido, y don Jorge me entrega la carta de despido. Yo le pregunto, ¿pero esto es por el comentario? Y me dice, sí, es que es tu cabeza o la mía. Bueno, ahí, y le digo, ¿y qué le vas a decir a la prensa? Me dice, no, no, ahí, si querés decir que renunciaste. Yo no, si no, no lo digo por mí, lo digo por vos, ¿verdad? Porque éramos amigos. No, 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 yo voy a ver ahí cómo la juego. Ok. Despedido, cerraron el espacio, eh, presentó un recurso de amparo en la sala constitucional que se resolvió 4 años después. 7 magistrados votaron a favor, fue unánime, y la redacción, incluso los magistrados en la redacción le dicen a los dueños y a los gerentes del canal que esperaban una mejor defensa de lo que ellos habían puesto ahí, una defensa más responsable, porque los argumentos que habían presentado para mi despido después señalaban otras cosas que nada tenían que ver en el asunto y que tampoco yo tenía ni culpa, ni arte, ni parte en el asunto. Entonces, al final, no se me ordena la restitución, porque eso se hace solo con funcionarios públicos, eso era una empresa privada, y ordenan el pago de las costas, los daños y los perjuicios a mí, que ya para entonces pues ya los gastos que yo tenía de 4 años sin empleo eran una bola de nieve casi imparable. La poca plata que llegó, la mayor parte se la llevó la abogada, y la otra parte para pagar tarjetas de crédito. Estuve a una semana de perder la casa, y sí, había perdido 2 carros. Y bueno, también tuve una afectación de salud, y a final de cuentas a pedir trabajo con esa afectación. Y bueno, ya esa es una novela, un enano y otro cuento. Perfecto, más bien lo admiro, y lo admiro en el sentido, con todo respeto, don Rodolfo, porque yo sé, recuerdo haberlo visto en esa época usted en el Parque España, en una actividad nocturna de una exposición en aquel momento, y le soy honesto, pongámoslo en término popular, se veía apaleado en aquella época usted, porque obviamente me imagino que era como un gato negro, me refiero, que nadie quería acercarse a usted porque tenía casi que lepra o cosa por el estilo, porque esa es una de las cosas que suceden justamente para aquel que denuncia en este país. Para aquellos que denunciamos en este país, llegan y le tiran la montaña encima, el tractor encima, y los amigos se desaparecen, los conocidos se desaparecen, los colegas se desaparecen, los abogados desaparecen, todo el mundo desaparece, y nada más tiran al muerto al hoyo, literalmente, inclusive algunos hasta lo traicionan a uno, ¿verdad? Pongámoslo así, y eso me imagino que le sucedió a usted. ¿Es así? Así fue exactamente. Bueno, perfecto. Pasamos a esa etapa. Yo sé que Dios se encargó de usted y de su familia. Gloria a Dios que salvó su casa. Se dio justicia, pongámoslo así, 4 años después. Esa justicia costarricense que es tan particular, ¿verdad? Que aquí, y yo estoy seguro que el caso suyo, en los informes que se mandan al exterior, siempre se dice que Costa Rica está perfecto en libertad de prensa, que aquí se respetan a los periodistas, que la profesión de la prensa es el país más cómodo para realizarla, un montón de cosas que les encanta poner aquí en los informes internacionales, pero cuando son las denuncias nadie las menciona, todo el mundo calladito, todo el mundo alineado, como dicen uno popularmente. En el caso suyo, ¿cómo se da el crecimiento para que llegara al colegio de periodistas como presidente? Cuéntenos, ¿qué pasó para ese 2012, más o menos? Sí, bueno, usted sabe que yo mismo ni sé cómo fue que llegué ahí. Después de todo ese sufrimiento que tuve, y la ausencia de trabajo, me dediqué a hacer otros negocios, y ya después tuve una oportunidad
de volver a trabajar. Luego fui a dar a Guanacaste. Ahí estuve con un medio que abrimos, que no era mío, era de un señor ahí, un señor con plata contrató gente y nos fuimos de allá a hacer loco. Estuvimos 2, 3 años. Luego regresamos y me tocó la fortuna de trabajar en el Tecnológico de Costa Rica, primero en San Carlos y después tenía medio tiempo en San Carlos y medio tiempo en Cartago, entonces los miércoles tenía que venirme volado cuando salía de allá a las 7 de la mañana para estar a tiempo en Cartago y así fue mi vida por un tiempo. Estando en esa situación, después hubo un concurso en la Municipalidad de Escazú, ya le estoy hablando del 2009. Curioso, había salido primera vez del concurso, mi mamá me dijo, pero yo todavía estaba recién entrado al tecnológico, entonces no le dio importancia. Después vuelven a sacar el concurso porque ya le habían dado la plaza a una persona, esa persona no la quiso, y en la segunda vez participo, se hace todo el procedimiento y resultó que les pareció que yo era el idóneo. Entro a la Municipalidad de Escazú, donde estoy hasta la fecha, y en ese interín había una junta directiva que más o menos se cambiaban los puestos cada cierto tiempo, el vicepresidente iba de presidente, después el presidente iba de vicepresidente, etc. Y aunque hacían una labor buena, la gente empezó a pensar en que algo había que cambiar ahí. Logro hacer una bonita alianza con gente interesada en el Colegio de Periodistas, en que el Colegio de Periodistas dejara un poquito la función persecutora de algunos colegas, sino que más bien se enfrentara a los problemas nacionales. Y es ahí donde surge la candidatura mía para el colegio, dado lo que yo ya había pasado años atrás, y resulto electo la primera vez en el 2012 con las elecciones de ahí son nominales, es decir, podrían haber elegido al resto de la junta directiva y no a mí, o a la inversa, ¿verdad? En esa ocasión tuve la fortuna de que los 7 miembros fuimos electos, entonces eso me dio un gran poder dentro del gremio y empezamos a dar luchas. Y es ahí, en una reunión precisamente en el diario La Prensa, con la colega Yari Gómez, que ella me dice, ¿usted se dio cuenta de lo que acaban de aprobar en la asamblea? Le digo, poneme al día porque yo ya no cubro la asamblea y no sé hace cuánto habrán aprobado esas cosas. Y me dice, no, viene calientito. Y lo mandan a imprimir y me lo enseñan. Obviamente, donde yo empiezo a leer eso, le digo, mira, Yari, porque ella me dice, yo voy a dar una lucha por esto. Le digo, mira, Yari, a mí me parece que esto no es una lucha de un medio, que esto es una lucha de todo el gremio e incluso de gente que no está en el gremio, pero que le va a afectar. Y era la famosa ley de delitos informáticos. La ley de delitos informáticos contenía lo que yo siempre llamé un caballo troyano, un virus, porque le introdujeron muy sutilmente un articulado que, entre otras cosas, prohibía la existencia en redes sociales de cuentas que no tuvieran el nombre propio. Es decir, usted no se podía llamar, no sé, el observador, o no se podía llamar el informador, o no se podía llamar, bueno, no se podía llamar tras las rejas, ¿verdad? Si usted tenía una cuenta de Facebook que se llamara tras las rejas iba a quedar usted porque le daba facultades a la policía para perseguir el supuesto delito informático y encarcelarlos si era necesario. Entonces yo le decía a la gente, miren, ustedes, los que tienen cuentas con otros nombres, los van a perseguir, los van a seguir, van a ver sus direcciones IP, van a llegarle a la casa y a las 7 de la mañana la policía le va a romper la puerta para llevarse. Porque hacia eso iba. Entre otras cosas de los articulados de esa ley, ¿verdad? Estaba lo de las cuentas falsas inexistentes, estaba lo de el contenido de lo que ibas a publicar, que era muy parecido a lo que sucede ahora, que prácticamente no podías criticar a un diputado, en fin, una serie de cositas así muy, muy nocivas. Empezamos una lucha que, en resumen, porque si no me consumo todo tu programa, en resumen,
paralizamos la Asamblea Legislativa 2 veces. Hicimos que el plenario nos escuchara, paralizaron la sesión y 2 veces nos fueron a escuchar. A esto asistimos el Colegio de Periodistas, la Asociación para la Libertad de Expresión, el Sindicato Nacional de Periodistas, los directores de medios, otros sindicatos que no eran de medios pero que nos apoyaban. En fin, había un grupo importante. Fuimos a la Casa Presidencial en 3 ocasiones, en 2 de ellas con la presidenta Laura Chinchilla. Acudimos, hicimos uso de todo el recurso que la democracia nos da. Es decir, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, y fuimos a la Corte. En la Corte presentamos una acción de inconstitucionalidad, que esa era para larga data, eso no lo resuelven rápido, y un amparo. También le pedimos a la Defensoría de los Habitantes, que estaba imbuida en el asunto, que el alegato que ellos iban a presentar ante la sala, que están legitimados para hacerlo, porque no es cualquiera, le incluyera una medida cautelar para que esta ley no entrara a regir después de la firma. En resumen, la presidenta nos prometió que no le iba a dar el ejecútese por un tiempo, mientras nosotros elaborábamos un proyecto sustituto. En efecto, lo hicimos, lo llevamos a la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa no pasaba nada. La presidenta me llama y me dice, la presidenta, perdón, me llama y me dice que ya no puede esperar más porque hay diputados que le quieren acusar de incumplimiento de deberes por no darle el ejecútese y firmar la ley, y que entonces ella tiene que firmarla. Al día siguiente se da la firma, el ejecútese, se publica como a los 3 días en el Diario Oficial de la Gaceta, es ley de la República, y a partir de ahí entonces nosotros empezamos ya una lucha un poco más frontal. Es donde hay un comentario por ahí en redes sociales que todavía anda deambulando, que hago yo, en contra de la medida que hicieron. Y ya ahí sí, ya ahí nos damos de pescozones con los señores diputados, ahí nos escuchan un poquito más, acceden a revisar el proyecto sustituto y lo aprueban en tiempo vertiginoso, anulando el anterior. Esa famosa ley de delitos informáticos se le llamó Ley Mordaza. Y a lo largo de la historia siempre han habido leyes mordazas. Ahora nos enfrentamos a otra, y estoy seguro que conforme pasa el tiempo va a suceder otra. Comentábamos nosotros, y perdón el comercial, aquí en esta oficina, precisamente hablando de este análisis de las leyes mordazas, comentaba yo con mis jefes y amigos policías, y llegamos a una conclusión. ¿Qué nos importa que nos graben? ¿Qué nos importa que nos investiguen? ¿Qué nos importa que revisen nuestras cuentas públicas, nuestros presupuestos? Si todo lo estamos haciendo bien, ¿qué problema hay? Es que hay problemas si usted hace las cosas mal. Ahí sí, entonces defiéndase, busque leyes y haga lo que sea. Pero si nosotros lo estamos haciendo bien, por lo menos en el caso de la oficina que ocupo ahora, nosotros llegamos a esa conclusión. ¿Para qué se van a hacer problemas los diputados inventando leyes? Que las hagan, que nos investiguen, que rebusquen todo lo que quieran. No necesitan los diputados hacer leyes para que no lo hagan, al contrario. Mire, qué mejor. Don Rodolfo, tal vez vamos a dejarlo, hacer un pequeño paréntesis para una pausa comercial. Le agradecemos a todos los que están aquí entre las rejas, y este es un programa especialísimo. Vamos a la segunda parte con don Rodolfo Ibarra, pero ya esa es la parte más actual, de 2014 para la fecha, pongámoslo así, y vamos a incluir esta serie de comentarios. No se muevan, estamos entre las rejas, ya volvemos.
comunicación y como también Yari Gómez, directora del Grupo Extra, y José Rodolfo Ibarra, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas, fueron recibidos en audiencia en la Comisión de Derechos Humanos para proponer una reforma a la recién aprobada Ley de Delitos Informáticos. Los periodistas propusieron cambios en varios artículos como el 196, 196 bis, 231 y 236 de esa legislación, para que se den cambios como el de impedir que las informaciones políticas se declaren como secreto de Estado, lo que impediría el acceso a la información. En esos artículos, así como está, no podríamos tener acceso a ninguna fuente de información. Lo que estamos haciendo es protegiendo el interés público, es decir, el interés de las personas de estar informadas, y eliminando la odiosa frase de informaciones políticas secretas, en el entendido que información política podría albergar prácticamente cualquier cosa que haga un funcionario público. En la comisión además se abordaron temas como el de derecho de respuesta y la responsabilidad solidaria del medio de comunicación con las notas de opinión que publica, por ejemplo. Lo que ha sucedido en el día de hoy, haciendo un resumen de las malas noticias, pero la más mala noticia que ha recibido la sociedad costarricense durante 1998 fue sin duda alguna el aumento salarial masivo de los señores diputados y del excelentísimo señor presidente de la República, y esto me obliga al siguiente comentario. Don Miguel Ángel Rodríguez anunciaba en campaña política un mar, que ahora entendemos. Anunciaba aumentos en salarios, y ahora los entendemos. Pregonaba igualdad, que ahora entendemos. Se llenaba la boca pidiendo votos, y ahora sí que le entendemos. Entendemos lo que anunciaba, un aumento de salarios para él y su camarilla de diputados, un mar de impuestos y la igualdad, nada más que hay unos más iguales que otros para él. ¿Cómo se explica el señor presidente que se autoaumente el salario con los dineros de todos nosotros en un 150%, en contraste con menos del 6% que le dio a los trabajadores públicos y privados? Y resulta que don Miguel Ángel decía que no podía dar más aumento a los empleados públicos porque no había dinero en las arcas del Estado, porque había que ser cautos en el gasto público, por favor. Este gobiernito de turno piensa que somos tontos o domesticados. Ya el mar no recuerda a dónde fue a hacer proselitismo, a los barrios pobres y marginados, a los barrios de la gran clase media costarricense, por cierto, barrios que nunca más volvió a visitar, posiblemente porque se le ensucia su clásico e impecable traje entero. Ahora está claro por qué salió en defensa del aumento salarial para los señores diputados, por qué salió, según él, con la frente en alto, a decir que con el jugoso aumento ahora les pediría más trabajo. Pero señores, ¿y ahora quién le pide más trabajo al presidente de la República? Como para que recupere un poco los más de 3 millones de colones por mes que se lleva de las arcas del Estado. Dinero que todos nosotros entregamos ahora al estilo del antiguo oeste a este señor de traje azul marino. Yo me pregunto ahora, ¿por qué lo más grave no es que se lleve el dinero? De todos nosotros, por cierto. Lo más grave es, y es lo que me pregunto, ¿en qué lo va a gastar? Si ni siquiera podemos saberlo, son gastos confidenciales y de representación. ¿Qué deudas habrá contraído durante su insistencia por ser presidente de la República? Que ahora su modestito salario no le alcanza. Costarricense, ¿se imagina usted en qué puede usted gastar 6 millones de colones por mes? Solo piénselo un momento. 6 millones de colones por mes. 78 millones de colones al año. Es que ni siquiera puedo pensar en tanto cero. Es cierto que es el presidente de la República, claro está, pero gastar 6 millones de colones en un mes, ¿es que este dinero acaso lo hará poner en alto el nombre de Costa Rica como lo hizo con muchísimo menos dinero el Premio Nobel de la Paz Oscar Arias? ¿O es que con este salario se estabilizará un poco la economía como lo hizo don Rafael Ángel Calderón durante su gestión presidencial? Tanto que ahora don Rafael Ángel aspira a la Secretaría General de la OEA con muy buena imagen, una imagen de estadista y no de gobernante de turno.
Ahora sí que entendemos cómo le cayó la boca a sus diputados, porque ahora sí no hay quien nos defienda. ¿Dónde están, pregunto yo, los politiquillos de siempre? ¿Dónde están los futuros candidatos a presidente? ¿Dónde están los señores diputados que dijeron estar molestos y ya, san, se acabó? ¿No volvieron a respirar? ¿Dónde están los sindicatos que dijeron negociar el aumento de los empleados públicos, se conformaron luego con menos del 6% y ahora su poder de aglutinamiento se ve minimizado a reuniones que parecen más charlas de café? Vamos, costarricenses, despertemos de este letargo, exijamos al presidente de la República y a los diputados renunciar a ese descaro camuflado de aumento salarial. A partir de hoy en ese 4 Sucesos pide, y lo hará todos los días del año, todos los sábados hasta el año 2000, que renuncien a ese saqueo legalizado de las arcas del Estado. Don Miguel Ángel Rodríguez, le hablo como decía el expresidente guatemalteco Ramiro de León Carpio, le hablo como CCC, ciudadano común y corriente. Honre al partido que lo llevó al poder, sirva con el poder, no se sirva de él, sirva al pueblo, no abuse de él. De muestras reales de que su gobierno es social cristiano, porque ese aumento salarial no tiene nada de social y mucho menos de cristiano. Costarricenses, debemos elevar una plegaria al cielo para que cuando le toque, Dios lo perdone por esta bofetada al pueblo que lo eligió. Señor presidente, que Dios le ayude, y si no, él y la patria os lo demanden. Y al regresar, la vida se le truncó de un momento a otro. Bueno, volvemos a la segunda parte de este programa Tras las Rejas, especialísimo porque tenemos a don José Rodolfo Ibarra. Él, antes de la pausa comercial, decía el tema de que él, ahora como funcionario público, él no tiene ningún empacho en que se haga una gestión de rendición de cuentas transparente, o sea, que la gente tenga acceso a la información. Y eso es lo que le interesa a la gente. Los recursos públicos, recursos de todos nosotros los costarricenses, tienen que estar bajo el escrutinio. Tenemos que exigir cuentas. Y a algunos funcionarios, y especialmente políticos, no les interesa dar cuentas a nadie. Vamos a ver, don Rodolfo, tenemos poco tiempo y le agradecemos de verdad este gran espacio que nos está dando. Vamos a temas puntuales. 2014, llega al poder Luis Guillermo Solís, se habla de cambio, se habla de la casa de cristal. ¿Esa casa de cristal existió? Sí, porque le quitaron las matas del frente. Creo que fue el principal aporte de esa administración. Yo recuerdo que cuando Don Solís hablaba en campaña, cuando él era candidato, decía que iba a abrir las puertas de par en par y que la alfombra que estaba en casa presidencial, que recibía a todo el mundo, y que recibía a los ministros, tenía que ser para todo el mundo. Pero la verdad es que a final de cuentas nada de eso se dio cuando entró la administración PAC. Ni en la de Luis Guillermo, ni en la de don Carlos Alvarado, ¿verdad? Tal vez ellos hicieron intentos, pero no lograron concretar. Y sigue siendo lo que soy, ¿verdad? Perfecto, don José Rodolfo. Cuando se dan las investigaciones del cementazo, el mayor escándalo de corrupción de la administración Solís Rivera, dijo una frase, don Luis Guillermo, que decía, parafraseando, los tengo identificados a aquellos que me están denunciando y sé quiénes son.
con un tono amenazante, por supuesto, y que obviamente ya después cuando nos dimos cuenta de la OPAT y todo ese tipo de cosas, llama a uno la preocupación que él, en ese caso, se estaba refiriendo a los investigadores, o sea, a los periodistas que estaban denunciando el cementazo. ¿A usted qué le parece ese tipo de actuación por parte de los funcionarios públicos? Y te lo digo como funcionario público, nunca debe de existir una amenaza, y yo se lo decía cuando asesoraba a los jefes de aquí, qué mejor es que vengan y que nos revisen todo y que los mismos periodistas descubran que no hay nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo más rico, eso es enriquecedor para uno como comunicador institucional. Y eso es rico para el comunicador de un medio de comunicación o para el público en general. La amenaza nunca debe de existir. Aquello que se utilizaba como premio o castigo, que es la pauta publicitaria, ¿verdad? Tampoco debe de existir. Desde la óptica del funcionario público debería de haber un acceso más claro, más llano, permitir que la crítica. Ahora sí te voy a decir una cosa. También es que hay gente que se abusa un poquitillo y entonces tira crítica donde no hay, se inventa cosas, construye novelas, teorías de la conspiración, porque ya uno viéndolo de este lado se da cuenta, ¿verdad? Entonces, he visto algunos colegas de instituciones que me dicen, Iván, ¿ahora qué hago? No, es que tengo este paciente, así hacerlo. Yo, jálelo, llámelo, lléveselo, tráigalo. Que revise ahí, lo sienta con usted, ven el presupuesto, ven la orden de compra, todo el proceso se lo enseña y ahora sí que opine con criterio. Ha funcionado en muchos casos de gente que me ha hecho caso, en algunos no, porque dicen que se le presentó la orden de compra que no era. Bueno, entonces ahora búsquela, invéntese una orden de compra porque esa es la que hay, ¿verdad? Pero, pero bueno, lo que te quiero decir es que siempre estamos expuestos a la crítica, y aunque a veces sea una crítica infundada e injusta, y muchas veces rozando con la ilegalidad, y no queda más que soportarla. Y esto no tiene que ser motivo de premio o castigo con la pauta, no tiene que ser motivo de amenazas, no tiene que ser motivo menos de prisión o cosas como sucede no muy largo de aquí, ¿verdad? Eso jamás puede suceder. Perfecto. 2018, 2022, y haciendo un resumen del resumen. El periodista Carlos Alvarado dijo alguna vez que lo perdonaran o lo excusaran por su falta de conocimiento. No usa la expresión porque es grosera para los periodistas, pero por su falta de conocimiento, porque él era un simple periodista. Casi lo tiró así. ¿Usted qué le parece ese tipo de frases peyorativas que ofenden al gremio? Y Bueno, yo dije le más con pedí, un presidente que se supone que era periodista. claro, el comunicador, don Carlos Alvarado, hizo esa frase, emitió esa frase en un evento público, y yo le pedí al Colegio de Periodistas por escrito que revisara a ver si él como colegiado había incurrido en alguna falta a la norma ética de no ir en contra de la profesión del periodista. Belisario Solano, como presidente en ese momento y todavía, tuvimos un par de reuniones, y a final de cuentas la junta directiva de don Belisario optó por no darle trámite ante el Tribunal de Ética, porque se revisó el video completo y entonces al parecer, dicen ellos, el comentario estaba dentro de una frase más larga y que entonces se malinterpretaba, como que estaba sacada de contexto. No sé si fue así, porque al final dijeron que me iban a mandar el video completo y la presidencia nunca me lo mandó. Pero, bueno, es que ser periodista es un honor, es un privilegio que la sociedad le da a uno para tener un poder muy importante dentro de la sociedad, un poder que no es para uno, sino es para beneficio y protección de la comunidad. Entonces esos comentarios, si fueron cortos, si fueron sacados de contexto, no lo sé, pero no son muy,
no son de recibo, y menos viniendo de una persona que se graduó en comunicación. Perfecto. Bueno, vamos al más corto todavía. Durante todo el gobierno de don Carlos Alvarado, usted conoce que la gente estuvo en un estallido social debido a que justamente el tema de comunicar ideas de parte del gobierno y del diálogo como un concepto como tal no existió. Definitivamente en 4 años fue desastroso el manejo de la comunicación de ideas y por supuesto, a pesar de que había un ministerio de comunicación, entre comillas, la gente sintió que se le daba garrote, literalmente, que se imponían las cosas. En Costa Rica no hay diálogo y ese es un tema que tiene que ver mucho, obviamente, a través de los medios de comunicación y demás. En el caso suyo, don José Rodolfo, ¿usted cómo ve, por ejemplo, las agresiones que vivieron contra Estela Chinchilla por cubrir las manifestaciones en Ochomogo, que se demostró por parte de la Sala Constitucional que cuando ella denuncia que la policía agrede a una persona con discapacidad, más bien la agreden a ella y le violan sus derechos, la montan y la arrestan? En el caso de otros periodistas ha habido ese tipo de represalias y usted lo dice muy bien. El tema de la cárcel para los periodistas no debería ser la opción, ni siquiera debería estar dentro del plan de los funcionarios públicos, pero parece que dentro de la mano militar que hay en algunas cabezas calientes dentro del área de seguridad de este país, piensan que los periodistas pueden ser objetos de bajezas como esas. ¿Usted qué opina al respecto? Habría que estar en el momento y lugar para poder opinar sobre lo que hacen otras policías. Nosotros, por ser de una policía un poco diferente, pues no emitimos criterios sobre el trabajo de otras policías. Pero lo que sí te voy a decir es que en términos muy generales, hay policías como la de Nicaragua que debe de obedecer a instrucciones precisas militares de parte de los gobernantes, y si no lo hacen son ellos los afectados. Entonces, muchas veces nos vamos a tirarle piedras a la policía, a tirar contra la policía, y no sabemos lo que hay detrás, no sabemos el contexto y no sabemos las obligaciones y situaciones que pueden estar viviendo los policías. En una manifestación es usual que la gente la emprenda contra la policía. ¿Quién tiene la razón? No lo sabríamos decir. Por un lado, el pueblo está necesitado de una solución a X problema, vimos lo de Atillo con el agua, y se justifica que donde ya vos no tenés los recursos que da la democracia, que no te están funcionando, entonces se justifica una manifestación. Desde la óptica de la policía, el policía está ahí porque tiene que mantener el orden, porque tiene que resguardar la seguridad de terceras personas, porque tiene que proteger la ley y la constitución de la república. Entonces es muy fregado, ¿verdad? Poder determinar ahí quién tiene la razón. El policía se somete a insultos, a improperios, a piedras, a bala, como ya sucedió con el caso de la muchacha de Fuerza Pública de Heredia. Entonces no podríamos determinar una razón para dársela a alguna de las dos partes. Las manifestaciones en ciertos lugares tienen que darse, es parte de la sociología de un país y es parte de la sociología de ese mismo país el trabajo de la policía. Dos temitas pequeños, pero son enormes. La Sociedad Interamericana de Prensa determinó que la UPAT, sí, la misma UPAT, ese programa de espionaje que usaron en contra de todos los costarricenses, también se preocupó por espiar a periodistas en su labor de crítica hacia el sector político. ¿Usted qué le parece esa situación de UPAT? Y cierro con la cereza en el pastel que nos dan, que la semana pasada hacen otra intentona, como lo dice muy bien, que es casi cíclico, cada cierto tiempo les gusta hacer este tipo de leyes mordaza, y que hoy nos estamos dando cuenta que inclusive fue vetada por antiinconstitucional. El mismo presidente reconoce que es inconstitucional lo que estaban aprobando los diputados, pero la pregunta es, ¿cómo los diputados aprobaron eso? E inclusive no pusieron oposición. O sea,
¿Se burlaron de todos los periodistas o querían meter gato encerrado o gato por liebre? ¿Qué es lo que pasó ahí? Y cierro con eso para que usted nos dé ese mensaje para ir a las conclusiones y despedirnos, agradeciéndole como siempre este espacio a todos los que nos ven y a usted, don José Rodolfo, por la oportunidad de compartir micrófonos. Mire, la UPAD es una vergüenza, la verdad, es una vergüenza nacional que nunca debió de haber ocurrido en este país, en el sistema democrático que vivimos. Desgraciadamente se han visto y ahora que usted lo mencionaba, los ministerios de comunicación como una cantina con el rótulo al revés. Para mí un ministerio de comunicación es el funcionario de confianza del presidente de la República que tiene que abrirle las puertas a los medios de comunicación, que tiene que establecer puentes de comunicación, no al revés, un ministerio de comunicación que más bien lo que hace es frenar, no, mire, no tenga acceso al presidente, no tenga acceso a X ministro, no tenga acceso a esa información, de eso no se trata. ¿Cuál es la mejor estrategia de comunicación? Precisamente el liberar, el facilitar, esa es la mejor estrategia. Ahí es donde los periodistas establecen hasta relaciones de amistad con el funcionario y llegan a comprender muchas cosas porque se le explica fuera de grabación, mira, esta cosa está así, 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 hasta grados de confianza que se le dice, mira, si vos publicas esto vamos a tener esta consecuencia, pero queda en tus manos y tu responsabilidad si lo querés hacer. Aquí está la información. Eso sucedió durante el día D, no estoy hablando de nada nuevo, ¿verdad? Para el día D de la invasión a Normandía, el presidente de los Estados Unidos llamó a la prensa de Casablanca y les dijo, va a ocurrir esto. Si ustedes lo dicen, los muertos son los soldados americanos y los soldados aliados. Bueno, esa misma estrategia es la que hay que establecer aquí. Por eso es que no hay que darle vuelta al rótulo cuando se establece un Ministerio de Comunicación. Esperemos que Patricia Navarro, a la cual conozco, es una excelente profesional y yo creo que puede ir por esa vía. Lo otro es los tumbos de ciego que dio este gobierno con Epsi Campbell, que fue terrible. Bueno, no mencionamos nombres porque si no, no termina el programa. Pero la UPAD fue una verdadera vergüenza. Esto nunca puede existir en nuestro país. En estos dos minutos que me quedan, para decirle que la mejor, a ver, cuando se habla de las listas de países que violan la libertad de prensa y la libertad de expresión, debe considerarse no solo los muertos, que ese es el gran error tanto de la CIP como de otras organizaciones de agremiados. Recuerden que la CIP no es una organización de periodistas, es una organización de dueños de medios de comunicación. Entonces se comete ese error de calificar a los países de acuerdo al número de muertos. Pero ¿qué hay de los muertos en vida? Como me pasó a mí, que tuve 4 años sin poder ni siquiera darles de comer a mi familia, o como ya ha pasado a otros colegas, ¿verdad? ¿Qué hay de esos muertos en vida? ¿Qué hay de la gente que están atacando, que están espiándola para evitar que haga su trabajo, ¿verdad? Eso es muy, 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 muy delicado. Entonces, con eso quería concluirte, salvo que tengas alguna otra consulta, pero dejar, sí, muy bien sentado que la libertad de prensa afectada al día de hoy y liberada, hay que reconocer, por el veto parcial de Carlos Alvarado, se va a volver a ver amenazada en cualquier otro momento. Como usted lo dice, es cíclico. Entonces, hay que estar muy pendientes. Y aquí hago un llamado de atención a los periodistas que cubren Asamblea Legislativa. ¿Cómo puede ser posible que tanto aquella ley Mordaza, la ley de delitos informáticos y la ley de ahora pasaron por la Asamblea Legislativa? Nadie se encerró a ponerse de acuerdo para hacer esta ley. Fue pública, se deliberó, comisión, primer debate, segundo debate, y los periodistas que cubren Asamblea Legislativa, ¿dónde estaban? Y es feo que yo haga una crítica a mis colegas, pero es que creo que el periodismo debe ser un poquito más incisivo, un poquito más metódico, más de lectura obligada de todos los procesos que se ven en la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Para que no tengamos que esperar a estar en manos de un presidente a ver si la veta o no la veta, porque si eso se descubre y se empieza a denunciar desde el principio y se dice es este diputado y este otro, entonces ahí es donde podemos poner un freno importante. Miguel. Muchas gracias, don José Rodolfo. Aquí este programa siempre cierra con una oración, una cosita pequeñita. Dios Padre Todopoderoso, a ti la gloria y la honra. Para ti, mi Señor,
Te pido por todos estos periodistas, por toda esa gente valiente que dice la verdad y que lleva a través de la denuncia, a través de los diferentes medios, la verdad a todos los costarricenses. Te pido para que bendigas a nuestro país, a las autoridades que están ejerciendo y que están tomando pose a partir de esta semana, y sobre todo a todo el país, para que nos vaya bien a todos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, don José Rodolfo, que Dios lo bendiga, y gracias por habernos atendido, y a ustedes, gracias por haber estado entre las rejas. Nos vemos el próximo martes con temas de su interés. Que Dios los bendiga y muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Okay, yo, R&P Productions, Mackenzie, yo, para los privados de libertad, yo. Check, son las 6 de la mañana mientras me despierto. Ya no tengo sentimiento ni noción del tiempo. Es otro día más con el mismo sufrimiento. Cuando escucho un maldito que grita, llegó el recuento. Así comienza el día a nivel penitenciario. Pinto y huevo duro es lo que recetan diario. Me mantengo siempre fuerte para el adversario, pues nunca se ven políticos, solo se ven sicarios. Conocí el menosprecio y la falta de aprecio. Estando en prisión, todas las cabezas tienen precio. Te clavan el punzón si faltas el respeto. Por eso cuida bien tus gestos y tu dialecto. Mentes monstruosas encerradas y sus manos nunca fallan. Hasta el soldado más fuerte pierde la vida en batalla. Hay que ser inteligente, espalda pegada a la malla, para que no sea tu madre la que llore en la mañana. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. El amor y la amistad no existen en ese mundo. Guarda lo que amas en tu alma muy profundo. Se hace larga la fila de pie casi todo un día para escuchar a tu madre tan solo por un segundo. Lo que más espera un preso es su libertad. Pasan meses, pasan años y preguntan cuánto más. La gente que está a tu lado dicen que no durarás estando en la calle, porque tu maldad no saciarás. Estoy desesperado por salir de este infierno. Activé mi lado malo y perdí mi lado tierno. El tiempo pasa y no reacciono, me busco y no me encuentro. Le pido a Jehová del cielo que se acabe este tormento. Injusticias, he estado en la cárcel a menudo. Intentar ser alguien recto, esto es espada y esto es escudo. Te ponen a prueba, navajas hasta tus venas y te quitan lo preciado, aunque suene un poco crudo. El aseo aquí se paga igual que las llamadas. Si no tienes cómo hacerlo, a nadie le interesa. Si te metes en problemas, allá tú si te resbalas. No lo pensarás dos veces para brincarte en la cabeza. A ese tipo de personas no les deseo el mal. Agradezco a mi familia que a mi lado siempre está. Tengo el corazón dolido por todo lo cometido. Estoy muy arrepentido y sé que Dios me ayudará. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. El delito que me iban a acusar era inocente, pero sé que varias veces le hice daño a mucha gente. Ahora busco la manera de ser alguien diferente y no dejarme engañar por los designios de mi mente. De noche y de día le doy gracias a Dios. Quizás salvó mi vida de algo mucho peor. He aprendido a ser humilde y no sentirme superior. Cuando hago obras correctas conmigo estoy mejor. Espero que jamás vuelva a estar en prisión. Creo que con todo ese tiempo he aprendido la lección. Abrí más mis ideas y obtuve inspiración para que todos escuchen la realidad de una canción. Conozco la traición en su máximo esplendor. Me ha partido el corazón lo que era un supuesto amor. El confiar en mí no existe, creo que eso es un error. Ya sané mis cicatrices y ahora me siento mejor. El valor de las cosas las vemos hasta el final. Los tesoros preciosos no los sabemos guardar. El esfuerzo que generes todo te hace lograr. Y si te crees un fracaso pues se vuelve realidad. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Eso sería Little John en el micro, yao, en el micro. Saludos para Melesio y Miseta Zapata. Saludos para Valilla, saludos para Ángelo Loro. Saludos para todos los compadres, Jordi, el viejo Lápiz, para Sobo,
Para Mariposa, saludos a todos los compadritos que pronto van a salir de ahí, Dios primero. Yao, saludos para todos mis compadres, también a Sergio, a Ángelo, a Jordan, que siempre son los que apoyan. Saludos a todos ellos, a mi familia, un beso, mamita, te amo. Esto lo estamos haciendo para empezar a sonar. Yao, Mackenzie, Yao, el mejor productor, Yao, Mackenzie. Saludos para Respect, mi padre, el Tiger, Yao. Un saludo para Medina, T-Producer, Yao. Eso sería 2022. Check, eso sería, gente. Apoyen bastante. Yao. Saludos también para Aka, Gringo, Yoyo. Fueron compadres reales. Pronto van a salir de ahí. Yao.